tema de hoy es seguridad del paciente, una visión holística. En este webinar van a conocer eso precisamente, la forma holística en cómo le podemos ofrecer seguridad al paciente. Nuestro profesor invitado aquí presente es químico, bacteriólogo, parasitólogo, especialista clínico en control de infecciones, el químico Daniel Saucedo. Hola, Daniel, bienvenido. También nos acompañó en el Congreso y ahora es un placer que esté en este webinar. Daniel tiene más de 14 años en la industria de la seguridad del paciente y en el control de infecciones. Es especialista en control clínico, en control de infecciones de la región México, Centroamérica y del Caribe. Tiene unos diplomados muy específicos, muy especiales sobre la gestión, el humor y la risoterapia. Ojalá y en alguna ocasión nos puedas dar esos temas también. Es ver la vida más placentera, ¿verdad? Daniel, disfrutar cada momento, saber reír, saber disfrutar. Daniel, te cedo la palabra, el público te espera. Muchísimas gracias, jefe. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que me escuchen. Estoy conectado en dos dispositivos. Uno que va a ser la cámara de video. Ahorita la voy a apagar y voy a pasar a la computadora para que empecemos a hablar directamente sobre el tema. Y bueno, yo feliz de haber participado con ustedes por parte de la empresa en donde laboro, dando temas de conocimiento muy importantes en el área de esterilización y participando también junto con ustedes, junto con mis queridos amigos de Amexpe. Así es que, pues, el día de hoy traemos este tema que acaba de mencionar. Y bueno, para esto le voy a pedir a Cristian que si me puede dar acceso en donde no hay cámara, por favor, para que yo pueda proyectar. Ya tengo compartir pantalla. Perfecto. Ahí nada más con compartir, sí. Sí, ya. Muy bien, voy a apagar momentáneamente la cámara para que pueda tener mejor señal de internet también. ¿Me escuchan? Se escucha, falta ampliar la imagen. Ok, perfecto. Vamos a moverlo. Muy bien. ¿Se ve? Sí, muy bien. Perfecto, pues vamos a comenzar con esto. Este tema es bien interesante. Vamos a hablar sobre esta visión holística de seguridad del paciente, que es bien importante verla no nada más del lado, por supuesto, del lado técnico, que es algo sumamente valioso y que es algo que nos da estructura, lo vamos a ver aquí, por supuesto, pero también hay que verlo desde el lado humano. Y para esto, pues quiero que hagamos conciencia de lo siguiente. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros van a provocar complicaciones hasta en el 25% de los pacientes que ingresan a un quirófano. Ingresan a una institución en donde en teoría van a recibir una atención de salud y están egresando ya sea con una falla en la función del órgano, del apéndice o de la mano, de lo que sea, va a recibir un cierto daño o incluso un daño anímico. Recordemos que el paciente está entrando con esta dolencia, con esta sensación de querer recuperar su salud y no necesariamente lo va a hacer. Y eso quizás no está en nuestro control, pero sí está en nuestro control poder darle a ese paciente una seguridad y darle esa calidez que particularmente el área de enfermería tiene por vocación. El daño por medicamentos representa el 50% del daño prevenible general en la atención médica. Y esto es bien importante porque además no nada más estamos hablando, por supuesto que las vidas y todas las vidas son igual de valiosas, ninguna vida va a valer más que otra. Sin embargo, también podemos vernos afectados en términos económicos. Estamos hablando que cada año se está gastando aproximadamente 42,000 millones de dólares a nivel mundial relacionados con una mala prescripción.
El día de hoy, ayer y hoy estuve en un simposio de resistencia antimicrobiana y presentaron datos sumamente interesantes. Algo que me sorprendió y que me pareció muy importante y que desconocía hasta el día de hoy es que cada minuto mueren 700,000 personas relacionadas con la resistencia antimicrobiana y le llaman la pandemia silenciosa. Entonces, yo les encargo que hagan la tarea de cuántas personas murieron a nivel mundial en la pandemia que acabamos de pasar y que hagamos cuentas de cuántas personas están muriendo en un solo día con esas cifras que les acabo de mencionar. Eso sucede en el mundo, pero ¿qué sucede en México? En México, el 2% de los pacientes hospitalizados muere y de este 2%, el 50% es prevenible y de ese 50%, el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Entonces, estamos hablando de que no vamos a poder prevenir todas las muertes. De hecho, en un tema ya mucho más filosófico y humano, también sería una aberración prevenir todas las muertes, pero lo que sí podemos hacer es prevenir dolor y prevenir el sufrimiento que pueden pasar esos pacientes dentro del hospital y que va a tener un impacto en el personal de salud. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy después de estos datos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio dinámico en la página de menti.com, si se quieren ir metiendo. Vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver este concepto que empezamos a desarrollar, que se llama el triángulo de fuego de la seguridad del paciente. Vamos a revisar qué es el rumbo al daño cero, que está relacionado justo con lo que acabamos de ver. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que ustedes conocen a la perfección? ¿Cuáles son las estrategias 7x5 que se plantearon un año antes de la pandemia y que tienen un impacto bien interesante? ¿Qué es la cultura organizacional desde la pertenencia, desde el liderazgo, desde la espiritualidad, que es algo que viene muy en boga, la espiritualidad organizacional? Que quizás no podemos llegar a ella si no vemos primero cultura organizacional, si no vemos primero roles y responsabilidades, pero es hacia donde vamos. Y el último tema es la experiencia del paciente. ¿Qué es lo que sabemos de esa experiencia del paciente? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cómo la vamos a lograr? Recuerden, experiencia no es igual a encuesta de satisfacción. Es diferente. Así es que vamos a recordar qué creímos que sabemos de la seguridad del paciente, de la calidad de atención, de la experiencia del paciente y de la satisfacción del paciente. Les voy a pedir, por favor, que se metan a esta página, www.menti.com. Les va a pedir un código. El código, se los repito, es 721-95-242. Les doy unos segunditos para que lo pueda proyectar. Aquí nos metemos, aquí colocamos el código que les acabo de mencionar. Ok, muy bien. Unos segunditos más. Ahí está el código. Únete con menti.com usando el código 7219-5242. Seguridad del paciente es disciplina, obligación, compromiso, resultado. Unos segunditos más para ir a la siguiente pregunta. Bien, no se ha movido, así es que vamos a la siguiente pregunta. Holístico es mágico, todo al mismo tiempo, es algo esotérico, es la suma del todo. Por ahí les pido disculpas, vivo en la Ciudad de México, si alcanzan a escuchar de repente el se compran
colchones. Son de esas cosas que uno no puede controlar, pero que le dan sabor al Zoom. Muy bien. Entonces, en la primera recordamos que es el concepto que tenemos, que es un compromiso, es una disciplina. En tercer lugar, una obligación. En cuarto lugar, es un resultado. Y de la segunda pregunta es la suma del todo al mismo tiempo. Tiene que ver con la magia, es esotérico. Vamos a aclarar estos conceptos. Muchísimas gracias por participar en esta pequeña encuesta. Bien, ¿qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente es una disciplina cuyo objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la presentación de la asistencia sanitaria. La calidad de atención es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o procedencia o servicio. La calidad en salud se va a definir actualmente como la capacidad de un producto o servicio de adaptarse a lo que el paciente espera de él. ¿Qué es la experiencia? Es el conocimiento que se adquiere a través de vivencias obtenidas. Y aquí viene lo más importante, cuando tienes conciencia de eso que aprendiste durante cierto episodio, durante cierta situación. Y el significado es que lo pude comprobar o que lo pude vivir. ¿Y qué es holístico? Ahorita lo preguntamos. Indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, es la suma del todo, de una manera integral, ya que desde este punto de vista, su funcionamiento solo se puede comprender de esta manera y no solo como la suma de sus partes. Hablando en sentido de cada parte individual, sino como un engranaje. ¿Qué es una acción? Es hacerlo planeado de manera consciente. ¿Para qué? Para que exista una experiencia. ¿Y qué es un mapa? Un mapa es una representación, una guía de lo que estamos haciendo. Entonces, si recordamos estas dos preguntas, nos decían, ¿qué es la seguridad del paciente? ¿Puede ser una obligación? Sí, sí puede ser una obligación. Debemos de cumplirla pensando justamente en cómo va a impactar hacia todos. Al momento de darle ese mote de obligación, desafortunadamente se genera un sistema de pensamiento negativo que me va a obligar, no lo estoy haciendo por un compromiso o por una acción consciente. Entonces tratemos de pensar que sí, la seguridad del paciente es una disciplina que me va a llevar a un resultado. ¿Qué es la parte holística? Pues es la integración de todo esto que yo estoy haciendo, de la calidad, de la experiencia, de la acción, sustentado en un mapa, desde que entra ese paciente hasta que sale, e incluso más allá, desde antes de que llegue el paciente, dependiendo de la institución y las herramientas con las que tenga, hasta darle un seguimiento después del tratamiento que recibió y de la atención que recibió. Este es el triángulo de fuego, si algunos lo conocen, se utiliza mucho en general en la seguridad, seguridad industrial, transporte de agentes químicos. Esto se utiliza principalmente para poder prevenir incendios, ¿no? Necesitamos una fuente orgánica o una fuente que genere electricidad, necesitamos oxígeno y el combustible. En el caso del triángulo de fuego de la seguridad y la calidad de atención del paciente, este triángulo para que dé ese fuego que brinda calor, y no es que lo incendie todo, ojo, por eso tiene que ser un fuego controlado, tiene que ser una calidez controlada, tiene que estar compuesto por estos tres ejes, un eje de responsabilidad, un eje de servicio y un eje de empatía. Con ese eje o con ese elemento de responsabilidad, yo tengo que asegurar, valga la redundancia, que mi acción sea segura, que mi atención sea segura basada en un protocolo, que sea oportuna. Esto quiere decir que tenga un tiempo de atención, diagnóstico, tratamiento, con un enfoque proactivo, sin generar falsas expectativas. Debo de garantizar que en este triángulo, en este elemento del triángulo, existan barreras de seguridad del paciente en todo el mapa de la experiencia del mismo.
Debo de tener capacitación con retroalimentación y enfocada en la realidad de mi institución y de yo como profesional de atención. Si yo estoy en un hospital en donde tengo los recursos limitados y me vienen a hablar de estándares de Joint Commission, difícilmente los voy a alcanzar porque quizás no voy a tener, uno, la infraestructura y dos, los insumos. Entonces yo tengo que recibir la capacitación de eso que me están brindando, debo de tropicalizarlo a mi realidad y llevar los mejores estándares con lo que tengo. Y estoy seguro que ustedes siempre han escuchado la frase, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero lo más importante es hacerlo con conocimiento de causa. Debo de tener un mecanismo de medición para saber qué es lo que estoy realizando. En el elemento de servicio, tengo que dar un servicio equitativo, no discriminativo, con enfoque y perspectiva de género. Y lo más interesante aquí con la parte equitativa, efectiva y eficiente, que yo debo de tener y garantizar que la atención que le estoy dando a ese paciente sea una atención base de alta calidad, incluso si estoy en una institución privada o una institución de gobierno, debo tener una base de alta calidad y si es una institución privada, después de eso, pues quizás yo pueda aumentar el estándar de calidad de acuerdo a las condiciones socioeconómicas. Pero yo debo atender a todos por igual. Y lo hemos visto en diferentes lugares, ¿no? No debe de haber discriminación por raza, sexo, preferencia sexual, etcétera. Sin embargo, sabemos que México, una de sus dolencias más importantes es que somos un país, nos guste o no, pero es parte de la realidad, somos un país profundamente clasista y profundamente racista. Y tenemos que hacer conciencia de que si me llega una persona transgénero, si me llega una persona de tez morena, si me llega una persona de tez blanca, de una posición socioeconómica alta, o si me llega una mujer embarazada o demás, yo debo de dar esa base de atención y tiene que ser equitativa y tiene que ser, en medida de lo posible, tiene que ser igual. Aquí caben los temas de violencia obstétrica, caben temas de violencia contra la mujer, caben temas de violencia contra personas de otra preferencia sexual, etcétera. Entonces, debo de hacer consciente que ese servicio tiene que ser equitativo, eficiente, basado en evidencias, por supuesto, en medicina basada en evidencias, tratando justo de respetar todas esas barreras de seguridad del paciente. En el otro elemento, tiene que ser empático y tiene que ser centrada en el paciente, pero también en la optimización de recursos hospitalarios para darle el mismo nivel de atención a todos esos pacientes, tratando de guardar esa optimización de recursos, asignando roles y responsabilidades de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a las competencias, de acuerdo a las aptitudes e incluso de acuerdo a las actitudes. No necesariamente el profesional de la salud que sabe más, necesariamente va a ser el que va a dar una mejor calidad de atención o necesariamente el que va a comunicar una noticia, un diagnóstico o una indicación de mejor manera. Entonces, debo de tratar de englobar e identificar esos roles que se requiere para dar esa calidad de atención. Mi micrófono marca muy poquita línea verde, como si no estuviera casi hablando. Si me pueden dar retroalimentación, ¿se escucha bien? Sí, Dani, sí se escucha muy bien, perfectamente. Así es, te escuchas perfecto. Muy bien. Quiero que traten de imaginar en este momento esos momentos de pandemia en donde todos los profesionales de la salud, todas las personas, en medida de lo posible, las personas conscientes, traíamos el cubrebocas. Y esto lo vimos un poquito en el Congreso de Tamaulipas con este chico, con Aarón, se me olvidó su apellido. Pedraza. Pedraza, gracias. Que daba un ejemplo magnífico. O sea, las personas sordas tienen que comunicarse, por supuesto, con el lenguaje mexicano, la lengua mexicana de señas,
pero además utilizan mucho los gestos faciales y la lectura de labios. Cuando viene este tema de la máscara, de la mascarilla de protección, lo único que teníamos en ese momento, en general la población, era identificar la mirada y sobre todo los que estaban dentro de áreas COVID, que traían el uniforme y el traje de material de Tyvek, lo único que se alcanzaba a ver era la mirada y teníamos que aprender a interpretar. Si el personal estaba cansado, si estaba enojado porque no había insumos o porque le tocaban, como estos memes que luego salen, ¿no? De que llegas a tu servicio y te dicen, pues le tocan 500 pacientes a cada uno de ustedes, era una realidad y sigue siendo una realidad. Y entonces tú puedes estar recibiendo información, puedes estar recibiendo indicaciones para poder tratar a tus pacientes y puedes estar concentrado, haciendo caso, pero tu mirada te puede delatar. Y en ese delatar puede ser, estoy enojado, puede ser, me siento insatisfecho, puede ser, necesito ayuda, puede ser, por favor, trátame con respeto. Entonces, hagamos este ejercicio, que el día de mañana tú que te presentas a tu hospital, que vas a traer tu mascarilla, y ya es una práctica cotidiana en todos los hospitales, por lo menos en los que me ha tocado visitar, entras y es riguroso tu cubrebocas, empezar a comunicarnos de manera honesta con la mirada, sin increpar al otro, simplemente mostrando qué es lo que me está sucediendo. Veamos cómo es ese experimento, qué es lo que te va a decir la gente. Vamos rumbo al daño cero. Y ustedes me van a decir, oye Daniel, hace ratito nos dijiste que sí o sí van a suceder muertes. Sí, es un ciclo natural y desafortunadamente va a haber un porcentaje de personas, de pacientes, que van a entrar por un tratamiento y que incluso pueden entrar por algo que sea o que podamos considerar de bajo riesgo, entre comillas, y que termine desarrollando una infección, que termine desarrollando una falla, etcétera, que lo lleve a esa situación. Hay cosas que por supuesto no podemos controlar, pero si recuerdan también en la segunda diapositiva hablamos que de los daños que se ocasionan por malos recetas de medicamentos o administraciones, van a representar el 50% de ese daño prevenible. El otro daño prevenible va a estar relacionado a la higiene de manos, va a estar relacionado a la antisepsia de la piel, va a estar relacionado también a la preparación de los dispositivos médicos. Todo esto va a sumar el otro 50%. ¿De qué se trata ir rumbo al daño cero? Nosotros sabemos que en 2005, 2007 empezó a haber todas estas directrices de la seguridad del paciente. ¿Y qué nos decía la OMS? Nos decía que la seguridad del paciente es un marco de actividades organizadas que crea culturas, esto es bien interesante, procesos, procedimientos, comportamientos, tecnologías y entornos en el cuidado de la salud para reducir los riesgos de manera consistente y sostenible. Reducir la ocurrencia del daño evitable, hacer que los errores sean menos probables y reducir el daño que impacta en esos pacientes. Entonces, en 2005, 2007, se presentaron esos retos globales, esas 9 soluciones que fueron evolucionando hacia 2012, que después se llamaron metas internacionales y después se llamaron acciones, 8 acciones esenciales que eran básicamente las 6 metas internacionales, pero le agregaron 2 de suma importancia: tener registros y análisis de todo lo que ocurre dentro de tus procesos y procedimientos. Esto el día de hoy ya lo conocemos como trazabilidad, que puede ser manual, que puede ser por bitácoras, por etiquetas, por software. Pero es tener esa trazabilidad de registros, generar esa cultura de registros. Y la segunda es una cultura de seguridad del paciente. Hace poco estuve en un par de conferencias y dentro de los factores que mencionaban más importantes para que se llevara a cabo la seguridad del paciente, eran 2 cosas. Primero, ver a los directivos comprometidos con la seguridad del paciente, que esto siempre lo estuvimos escuchando desde
el 2005, que los directivos se comprometieran, que fueran congruentes con lo que estaban comentando, con lo que estaban diciéndole a sus colaboradores de nivel jerárquico menor. Pero el otro factor más importante, que es un factor de cumplimiento, es que el personal operativo recibiera la información adecuada, y más allá de eso es que el operativo hiciera las acciones correspondientes de acuerdo a la información adecuada. Para los que estuvieron conmigo en el simposio, hicimos un ejercicio muy simple que era de comunicación no verbal, era comunicación corporal, y al final se hacía un sonido. Había un líder y el del final era una persona, representaba una persona operativa. ¿Qué sucedía? Que el líder recibía la información, lo pasaba, esa información se iba diluyendo conforme avanzaba la fila, y el personal operativo, el último de la fila, si recibía bien la información y no la realizaba, era por dos cosas. Podía ser porque le daba pena hacer el sonido, que era un sonido, entre comillas, bastante gracioso el que tenía que hacer, y eso hacía que no hiciera esa acción, o porque no quería. Y si no quería realizar esa acción, o si le daba pena realizar esa acción, entonces la meta no se cumplía. Y esto pasa muy seguido. Yo recuerdo que hace unos 15 años más o menos, cuando empezaba a dar capacitaciones de higiene de manos, yo llegaba a los servicios y era como si fuera el Raid Matabichos y llegara y quisiera acabar con todos. Era, vamos a dar capacitación de higiene de manos, y mágicamente todos estaban realizando una actividad y te decían, no, regresa más tarde, es que ya me lo sé. Y les pedía retroalimentación y no se sabían la técnica de higiene de manos y simplemente no querían hacer la técnica de higiene de manos. Hace unos meses también me tocó dar capacitación de un equipo y el operador sentía que el equipo del cual estábamos dando capacitación le iba a quitar su trabajo, que lo iban a sustituir. Entonces, a veces esa parte del personal operativo, si no tiene esa cultura de seguridad del paciente, si no es consciente de lo que va a realizar, no se va a alcanzar, y le podemos llamar retos globales o 9 soluciones de seguridad del paciente, le podemos llamar 6 objetivos internacionales de Joint Commission o 6 metas internacionales, le podemos llamar 8 acciones esenciales, pero si no lo hace el personal operativo de manera consciente, no se va a lograr ese objetivo. ¿Y qué sucedió en 2019, 2020? Hubo una reunión justamente para poder revisar cuál iba a ser ese plan de acción rumbo al daño cero. Dijeron, bueno, ya venimos desde los retos globales, ya pasamos por esas acciones esenciales. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos entonces tener una matriz mucho más específica para alcanzar ese daño cero relacionado no nada más con la prescripción de medicamentos y la resistencia antimicrobiana, sino además que se pueda tener un impacto y que me genere esas acciones esenciales que yo necesito para ese daño cero. ¿Y cuáles son esas acciones? Ustedes están viendo la matriz, ustedes lo pueden descargar desde la página de la OMS. Viene, como lo he dicho en otros temas, viene en un inglés muy técnico. La realidad es que no es tan complejo de traducir, pero bueno, les daré el resumen. En la columna, digamos que 1, vamos a tener los objetivos, y en las siguientes columnas, que son las 5 columnas siguientes, vamos a tener las acciones. Entonces, como primer objetivo es tener políticas para eliminar el daño evitable en el cuidado de la salud. Estas políticas tienen que ser, como lo mencioné hace unos slides, tienen que ser tropicalizadas a la realidad del país, del estado o de la provincia, de la institución y del área de servicio. Reitero, de nada nos sirve tener políticas o estándares de certificación si esos estándares van a ser difíciles de conseguir, ya sea por falta de infraestructura, por falta de capacitación o por falta de actitud.
Entonces tenemos que tropicalizarlo para que yo pueda tener buenas medidas de legislación y protección, para que yo pueda tener asignación de recursos adecuados a mi realidad y pueda cumplir en medida de lo posible con esos estándares y regulaciones. De esto derivó el Día Internacional de Seguridad del Paciente y los retos de seguridad. Busquen, así rapidísimo, para que ustedes puedan recordar cuándo es el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Tener instituciones de alta fiabilidad de los sistemas de salud. A este punto vamos a llegar solo si ya tengo una cultura organizacional en mi institución. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de transparencia, apertura y cultura de no culpable. ¿A qué le llamamos a esto? Desafortunadamente es culpar a los demás. En psicología le dicen tener un locus de control externo, ¿no? Echarle la culpa al otro, a mi compañero de servicio, al jefe, para los que sean religiosos, echarle la culpa a Dios, etcétera, menos hacerme responsable de lo que yo estoy haciendo. Entonces hay que generar una cultura del no culpable, ¿no? A veces pareciera que esto está ligado directamente a la cultura del subregistro o del no registro. Porque mi creencia es, si yo registro esto que está pasando, al que le van a echar la culpa es a mí. Mejor que se le eche la culpa a otro, ¿no? Esa es una manera de pensar muy común. ¿Qué es lo que necesitamos para empezar a romper esta cultura del no culpable, de culpabilizar al otro? Necesitamos un adecuado manejo de los sistemas de salud, un liderazgo competente, reitero, no necesariamente la persona más técnica o con mejor habilidad clínica va a ser la persona con una mayor capacidad de liderazgo. Por supuesto que su conocimiento nos va a ayudar a tener estándares de calidad altos, pero si esa persona no tiene herramientas de comunicación, difícilmente se va a lograr un cambio. Necesitamos contemplar los factores humanos, tenemos que contemplar factores incluso de ergonomía que le permitan a ese profesional de la salud alcanzar un estado de resiliencia. Muchas veces la parte del burnout puede estar relacionada a no tener un calzado adecuado, aunque ustedes no lo crean, no tener un espacio adecuado de tránsito, incluso entre las camas, ya sea por una sobrepoblación de pacientes que estoy atendiendo o por un mal diseño de la estructura o del área donde yo estoy laborando. Siguiente objetivo, la seguridad de los procesos clínicos. Y entonces vamos a empezar a hablar de sistemas de prevención de infecciones y resistencia antimicrobiana, los retos de seguridad del paciente, la medicación sin daños, tener perfectamente claros los procesos, los protocolos, los procedimientos que se van a llevar a cabo en estos procesos clínicos, buscando esa cultura del no culpable, pero sí del responsable, y tratando de empezar a generar esa cultura del registro para generar un sistema de trazabilidad. Siguiente objetivo, compromiso del paciente y sus familiares, y para mí es, digamos que el objetivo, la columna vertebral de esta matriz 7x5. ¿Y por qué? Desafortunadamente, los latinoamericanos estamos muy acostumbrados justo a tener este locus de control externo y de dejarle las manos de nuestra salud enteramente al médico tratante, a la enfermera tratante, al familiar, al cuidador, y no hacerme responsable de lo que yo puedo hacer. Todos conocemos el caso clásico del paciente con diabetes que se toma su metformina con Coca-Cola. Del paciente en hemodiálisis que antes de entrar en hemodiálisis, mencioné una marca, perdón, bueno, se toma su refresco de cola. Del paciente que se está revisando la herida quirúrgica con las manos sucias. Incluso de pacientes que no se bañan cuando van a una revisión tan sencilla como puede ser una revisión de tórax con el estetoscopio, una revisión ginecológica, etc. Entonces, tenemos que hacer a nuestro paciente responsable y hacerlo consciente que no va a ser el médico tratante el que lo va a sacar
No va a ser la enfermera tratante la que lo va a sacar y le va a brindar toda la atención de salud, por muchas sonrisas que le ponga, por mucha calidez de atención que le ponga. Si el paciente no genera un compromiso real con su salud, ese paciente está condenado a tener alguna de las agravantes posteriores a su atención en salud. Y desafortunadamente el paciente lo que va a decir es que el personal de salud va a tener la culpa. ¿Cómo podemos alcanzar este compromiso del paciente? En algunos hospitales, en algunos centros de atención, se les entrega un contrato de compromiso, es un contrato simbólico, no tiene un carácter legal. Seguramente muchos quisiéramos que pudiera tener un carácter legal, no es así, pero este tipo de contratos en donde el paciente se va a comprometer a seguir las indicaciones, a tomarse su medicamento a las horas, a cuidar su dieta, a darle los cuidados necesarios al padecimiento o al post-tratamiento, hacen que el paciente sea consciente. Entonces es una acción que puede ser una hoja con una simple frase que diga, yo fulanito de tal me comprometo a todo lo que acabo de mencionar para alcanzar mi mejor estado de salud después del tratamiento, y escriben el tratamiento. Y la firma del paciente con una fecha. Al ladito de esa firma, el cuidador primario o la persona que va a acompañar en esa experiencia del paciente en sus cuidados primarios. Siguiente punto, que también es uno de esos puntos importantes, es la educación, las habilidades que debe de tener ese personal de salud, pero que además, bien importante, les reitero, tiene que estar tropicalizado a lo que tiene ese profesional de la salud para cumplir con sus labores, con sus objetivos diarios. Generar, y ahorita me da mucho gusto lo que va a suceder en Sonora. Me parece que cada día justamente las asociaciones, las federaciones existentes van por el camino de mejor profesionalización de enfermería, pero también de empezar a abrir brechas importantes. Necesitamos empezar a tener, por supuesto, la información está al alcance de la gran mayoría de un clic, y si no, afortunadamente todavía existen las bibliotecas, pero además necesitamos empezar a generar investigación. Y no solamente investigación de casos clínicos o de prevalencias o de lo que puede estar sucediendo con una enfermedad en particular. Necesitamos hacer también investigación que pueda ser aterrizada a la práctica diaria y que lo pueda llamar yo como gestión del riesgo. Desde los reportes de incidentes, sistemas de aprendizaje, sistemas de información, sistemas de vigilancia de seguridad del paciente, tecnología digital. Todo esto, lo que yo estoy generando de conocimiento, debe de tener una aplicación en medida de lo posible. No únicamente como la aplicación de un medicamento, de una técnica, etcétera, sino poder generar una mejora en la práctica de manera real y consistente. Tiene que haber sinergia y colaboración y solidaridad. Y lo vimos mucho en este congreso. Tiene que haber cooperación intrainstitucional, interinstitucional y en medida de lo posible, ya sea interestatal o nacional, pero también buscar una colaboración internacional. No es la misma realidad que tenemos aquí en México que la que tienen en Chile, que la que tienen en Cuba, que la que tienen en El Salvador, que la que tienen en Colombia. Son economías distintas, son economías cambiantes y por lo mismo cada uno va a tener una manera de tropicalizar esos estándares, esas guías que me van a mejorar la práctica clínica. Entonces, hacer este tipo de sinergia y colaboración me va a llevar justamente a que pueda cumplir cada uno de estos pilares de la matriz o estrategia 7x5 para llegar al daño cero. Ya les conté de esta dinámica. Yo les invito a que ustedes, más allá de hacer una dinámica similar, ya sabemos que tenemos nuestra mascarilla de protección en los hospitales, ya sabemos que es importante leer la mirada, pero también es bien importante tener una escucha activa. Y con escucha activa no nada más me refiero a escuchar con los oídos, sino justo a observar qué es lo que está sucediendo.
a ver corporalmente si hay congruencia lo que está haciendo la persona que me está dando una indicación con lo que está diciendo. Y lo mismo desde mi posición, desde mi persona. ¿Qué tanta atención te estoy poniendo si estoy viendo el celular? Si me estoy disociando y estoy pensando en otra cosa. Y a lo mejor como son indicaciones que me dan diario, ya me las grabé y las hago de manera mecánica. Entonces, hagamos ese ejercicio de conciencia para saber qué fue lo que dijo, cómo lo dijo y qué fue lo que hizo cuando me estaba diciendo lo que tenía que hacer o me estaba enseñando cómo se debía de hacer. Vamos hacia esta parte de cultura de la seguridad del paciente y la calidad de atención. ¿A qué nos referimos con cultura? Bueno, nos referimos en primera instancia al compromiso que yo voy a tener, no nada más con mi institución, sino también con la atención que le voy a brindar a ese paciente. ¿Y a qué nos referimos con esa parte de compromiso? Cuando nosotros somos contratados por una empresa, por una institución gubernamental, incluso muchos de ustedes, muchos de nosotros nos identificamos de la escuela de donde egresamos. Y para que se pueda empezar a generar esto, pues necesitamos artefactos visibles, vestimentas, símbolos, elementos profundos de la mente. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas escuelas, muchos hospitales tienen frases que pertenecen a esa institución y que van a hacer clic con esa persona que trabaja en dicha institución. Ya sabemos que si es un verde olivo con blanco, sabemos de qué institución es. Si es un azul fuerte o un azul claro, sabemos de qué instituciones son. Si tienen naranja en sus franjas, si tienen frases que nosotros podamos identificar que estamos en el sector salud, o que si tiene una franjita rosa en el uniforme azul, ya sabemos de dónde viene. Entonces, estos artefactos visibles van a empezar a generar el compromiso porque al mismo tiempo van a formar parte de esa institución. ¿Qué tipo de creencias o ideologías? Esto va a generar la integración interna. La identidad del carácter colectivo es importante para que esa institución pueda ser conocida de acuerdo a su nivel de atención, a su calidad de atención y sobre todo también a la seguridad del paciente que se está brindando. Muchos conocen muchos hospitales, incluso clínicas privadas o hospitales de gobierno que te van diciendo, mira, ahí no vayas porque ahí te va, probablemente hasta no salgas, ¿no? O, ¿qué te parece mejor? Ve a ese hospital, quizás está un poquito más caro o quizás te queda más lejos si es una institución pública, pero te garantizo que en ese hospital vas a salir perfectamente bien. Lo conocemos, es una realidad. Tratemos de estar siempre del lado en donde digan, ve al hospital donde trabaja fulanita, porque en ese hospital te garantizo que te van a recibir de manera equitativa, te van a atender de manera eficiente. Son instalaciones seguras, el personal es responsable y además es empático. Entonces ya tenemos nuestro triángulo de fuego de la seguridad del paciente. Eso va a formar justamente la cultura organizacional. Esa cultura que va a representar los sentimientos de la organización que no están escritos, que va a ser elusiva al daño, esto quiere decir que lo va a evitar, que es intangible y que está implícita incluso en esos artefactos visibles que acabamos de mencionar. Una vez que tenemos todo esto, vamos a evolucionar hacia la parte de la espiritualidad organizacional o la espiritualidad, en este caso, de la atención del paciente. ¿Y a qué nos referimos con espiritualidad? No estamos hablando de religiones, son respetables las religiones y las creencias de todas las personas, siempre y cuando no afecten de manera psicológica o físicamente a una persona. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, a tener confianza y respeto, tener prácticas humanísticas de trabajo, tener prácticas de tolerancia a la expresión de los empleados, esto es bien importante, pero además tener la conciencia de que todo está ligado, de que esa suma del todo va a ser el todo y de que ese todo también depende de mí. Y dentro de ese todo va a estar el paciente en un nivel central, va a estar el personal médico metiendo en el mismo mote
personal médico, enfermería, técnicos, radiólogos, etcétera. Pero también va a estar la parte del staff administrativo, pero también van a estar los proveedores, pero también van a estar los familiares del paciente. Entonces, si hacemos este cambio de mentalidad a ver la suma del todo y ver el todo como un gran engranaje, como una gran arquitectura, nos vamos a dar cuenta que cada pieza es esencial para que esa gran arquitectura pueda funcionar. Y entonces vamos a alcanzar ese nivel de espiritualidad. ¿Cómo lo puedo implementar o cómo puedo implementar esa cultura organizacional que va a migrar hacia la espiritualidad organizacional? Primero, pues necesito tener por lo menos estos 3 pasos. Tener un paso de diagnóstico y desarrollo. Necesito saber dónde me estoy parando, dónde está mi institución parada, que pueda haber un buen líder, que apoyen al personal, que haya dinámicas de integración real, laboral, no nada más dinámicas de juego, sino que tengan un propósito, que yo pueda generar confianza para que al momento de notificar, yo pueda evitar ese subregistro. ¿Por qué? Porque yo necesito notificar para evitar un daño posible, para evitar una consecuencia legal posible y que se puedan tomar acciones ya sea de prevención o incluso acciones de corrección. ¿Cómo lo voy a generar? Elementos básicos de comunicación, que sea comunicación adecuada, asertiva y efectiva entre todos los actores de salud, entre el paciente, los familiares y el staff del hospital o de la institución. Y todo eso debe tener una retroalimentación, un factor de retroalimentación que se llama capacitación y enseñanza. A veces nos da miedo formar líderes o líderes de cambio, porque incluso a nosotros nos costó llegar a una posición de liderazgo y a veces lo hemos hecho también en muchos años o creemos que lo hemos hecho también en muchos años, que nos puede costar soltar, nos puede costar trabajo soltar ese liderazgo, porque pensamos que no va a haber alguien que lo haga igual de bien que nosotros. Pero es importante en estos duelos, si lo podemos llamar así, estos duelos de cambio, aprender a soltar esa gestión para que otra persona continúe con esa evolución, que se siga generando ese cambio. Hay metodologías, diversas metodologías. Esta es una metodología de ISO 9001-2015 y también ustedes la pueden encontrar en muchos documentos de la OMS. Se llama PDCA, Plan, Do, Act, Check, que es planear, hacer, actuar, verificar. Entonces, en este tipo de metodologías yo necesito saber cuál es mi organización y contexto, cuáles son las necesidades del cliente o del paciente, las necesidades y expectativas de las áreas involucradas, ¿no? O del staff, de profesionales de la salud, y de ahí empezar a la planificación, que haya un mecanismo de soporte y operación, que dentro de la planificación o de la planeación haya elementos de evaluación y desempeño, y que se pueda implementar una acción para poder medir sí la satisfacción del cliente, que puede ser una encuesta de satisfacción, pero además que me puedan dar resultados de gerenciación de los riesgos o de los posibles riesgos. Vamos a tener un producto o servicio en salud, pues ¿qué es? La calidad de atención en salud. Otro tipo de metodologías, se puede utilizar Six Sigma. Si ustedes se meten a LinkedIn, si se meten a YouTube, pueden aprender estas metodologías para poder implementarlas. Kaizen es otra de ellas. En el caso de Six Sigma, pues vamos a dividirlo en 5 partes, ¿no? Definir, que es nuevamente la parte del diagnóstico. Medir, una vez que yo me defino qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero identificar, lo voy a medir para tener una evaluación a través del tiempo, analizar esos resultados. Una vez que yo lo analizo, tengo que saber qué acción voy a hacer para poder modificarlo. A veces, este es un ejemplo que sucedió en un edificio. La gente se quejaba mucho porque tenía que esperar mucho tiempo. Era un área muy pequeña y para que los pudieran recibir, pues se tardaban tiempo, se generaba calor, esto generaba
disgusto en las personas que estaban esperando la atención del médico tratante. Y uno pensaría, bueno, entonces que hagan la sala más grande, que quiten los sillones. La solución fue poner un aire acondicionado. Y eso hizo mucho más llevadera la espera de ese consultorio, de esa área de atención en salud. Entonces, a veces las acciones pensamos, o las acciones de resolución de algún conflicto, pensamos que tienen que ser muy complejas, que tienen que ser directamente hacia la raíz del problema, y a veces son soluciones paralelas que hace que fluya mucho mejor la información sin la necesidad de una inversión económica monstruosa, ¿no? Muy grande. A veces son acciones muy sencillas que van a tener un impacto muy importante. Y nuevamente regresamos a poder tener un control y poder modificar y verificar a través de monitores de medición. Y entonces, ¿qué es la experiencia del paciente? No es solo la satisfacción, es toda la vivencia de ese paciente. Aquí yo los invito a que nos preguntemos si nuestra organización tiene una definición formal de la experiencia del paciente. Algunas definiciones me dicen que es la suma de la calidad de todas las interacciones formadas por la cultura de una organización que influyen en las percepciones de los pacientes a lo largo de la atención continua. Entonces, es cada punto en donde está ese paciente va a tener una interacción con un personaje que puede llamarse policía, que le va a permitir el acceso, o guardia de seguridad, o recepcionista, o técnico de laboratorio clínico, o enfermera que le va a tomar signos vitales, o médico tratante, o médico adscrito, o jefa de quirófano, o la enfermera que va a estar en el área de recuperación, o la enfermera que va a estar en piso, o la enfermera que lo está llevando, o el camillero que lo va a llevar. Entonces, si empezamos a ver ese mapa del paciente, ese paciente va a tener una suma de interacciones muy importantes. Y en cada una de ellas va a tener una experiencia de vida distinta, porque cada una de las personas que lo va a atender, afortunadamente, va a tener experiencias de vida distintas por el simplemente por el hecho de ser una persona distinta. Entonces, yo puedo empezar a tener este mapa de experiencia del paciente, dividirlo en etapas, desde que el paciente tiene signos y síntomas de un padecimiento, el diagnóstico, el tratamiento y el control de seguimiento. ¿Cuáles van a ser esas interacciones? A esto yo le voy a conocer como puntos contactos o puntos de contacto directo y puntos de contacto indirecto. ¿A qué me refiero con esto? Durante este viaje del paciente, procurar un viaje unidireccional, tanto para el paciente como para el familiar. Muchas veces pasa que ese paciente entra por urgencias o entra por una cita programada y una vez que entra, lo tienen que regresar porque 2 pisos atrás o 2 pisos abajo, 2 pisos arriba, están rayos X o laboratorios. Y después de ahí tiene que ir a la oficina que está 6 pisos abajo o 100 metros hacia la izquierda o a la derecha y tienen que empezar un recorrido para que lleguen ahí sus resultados y después se lo tienen que llevar al consultorio 3 que se encuentra al fondo a la derecha, al ladito de los baños, ahí es donde terminan los consultorios y una vez que están ahí entonces tienen que ir a admisión que tiene que regresar a donde está la puerta del hospital. Y entonces ese paciente empieza a hacer un recorrido que se vuelve todo un recorrido en espiral y se empieza a enredar y ya pasó por el mismo punto 3 veces, pero en ese mismo punto que pasó no era donde lo iban a atender y tenía que pasar por otros 3 o 4 puntos. Entonces, si yo diseño un mapa de experiencia del paciente tratando de que ese flujo sea unidireccional, estoy haciéndole mucho más llevadera la vida a ese paciente y les aseguro que también voy a hacer mucho más llevaderos mis procesos. Dentro de esos puntos de contacto tengo que identificar si son puntos agradables o puntos de dolor, qué es lo que puedo mejorar para esa experiencia del paciente. Ese viaje del paciente inicia desde su casa. Yo entiendo, muchas instituciones, sobre todo instituciones de salud pública, no vamos a tener quizás la tecnología o la infraestructura de mandarle un WhatsApp al paciente. Pero hay otras instituciones o hay otras
medidas o mecanismos desde que se genera la cita del paciente, darle esas indicaciones, darle ese compromiso al paciente para cuando esté ingresando para su tratamiento, para su seguimiento o para el egreso, yo le pueda dar una experiencia al paciente adecuada con indicaciones claras y generando ese compromiso al paciente. Tener herramientas de medición, ya vimos unas muy someras, PDCA, ISO, Lean Six Sigma, etcétera, gestión de riesgos, queso suizo, etcétera. Hay infinidad de herramientas. Yo tengo que utilizar la que sea mucho más adecuada para mi institución, que sea entendible desde la cabeza que está en la dirección hasta el personal operativo. Recuerden, estos dos polos son importantes. Si uno no está comprometido, quizás no haya recursos. Pero si hay recursos, la información llega al personal operativo, pero el personal operativo no entendió lo que tiene que hacer o no quiere hacerlo por algún tipo de creencia limitante, el cambio no se va a dar. Entonces, recordemos que estos polos son los fundamentales junto con el compromiso del paciente para poder alcanzar los objetivos de esa matriz de rumbo al daño cero, de esa matriz 7x5. Vamos a definir la experiencia del paciente en el servicio, vamos a verificar qué son las interacciones, la cultura de la percepción, la atención continua, la naturaleza, el paciente, qué personas están involucradas, para que en esa montaña rusa del paciente, ese paciente que está en ese subida y bajada de estado de ánimo, subida y bajada de su estado de salud, más allá de que sean muchos puntos de dolor, sean fundamentales para el aprendizaje del paciente, de su compromiso, pero también del personal de salud. Parece que no me tardé tantísimo, así es que no sé si tienen preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias, aclaraciones. No, felicitarte, hay felicitaciones y sí hay preguntas. Perfecto, Muchas sí, sí, sí. gracias, Daniel. Excelente tema. Oye, qué interesante esto del contrato compromiso para el paciente, ¿eh? No, no. Dame un minutito, jefe. Ya. Ok. Te comentaba que qué interesante lo que nos decías del contrato compromiso. Algo así donde el paciente, ¿verdad?, ponga un poquito más de su parte. Totalmente. Sí, es muy buena forma de incentivarlo a que se preocupe por su seguridad, por su salud, por su dieta, por aspectos que competen a él también, sí, su autocuidado, sí. Bueno, a ver, y de verdad, excelente tema, muy buena audiencia. Finita, las preguntas que Sí, tenemos por ahí. Sí, pues igual que la maestra Lupita, me uno a todas esas felicitaciones que tienes, Daniel. Hay una muy especial de Carmen Salgado que dice, excelente tema, superó mis expectativas. Hombre, muchas gracias. ¿Cómo ves? Quise Sí. ponerla porque sí me llamó mucho la atención, su comentario. Muy bien. Excelente. Sí. Hay una pregunta también de Guadalupe, pero de Valdés. Guadalupe Valdés dice, Okay. ¿existen cifras? Es una pregunta, ¿eh? ¿Existen cifras de los eventos adversos que han ocurrido a consecuencia de una mala práctica en el departamento de procesamiento estéril? Bien, en este momento no las tengo. Seguramente si está alguno de mis compañeros de Amexpe, sí. Desafortunadamente en México no existen. De hecho, estamos viendo ahí la probabilidad de poder hacer un estudio de investigación, por lo menos de prevalencia de este tipo de casos. Pero sí existen estadísticas por parte de la OMS relacionadas a infecciones en sitio quirúrgico. Entonces, esto es importante porque se relaciona de manera indirecta con los daños o los posibles daños relacionados con el procesamiento estéril. Sí. Muy bien. Bueno, pues hay que terminar este proyecto de investigación para que lo lleves a Sonora.
Ojalá. Estás Ok. invitado cordialmente. Ya sabes también. Bien. Hoy van a la cabeza las Lupitas. Guadalupe Medina nos pregunta, dice, buenas noches, que la seguridad del paciente es primero, pero ¿qué hacer en los casos de administración de paquetes globulares en aquel paciente que su religión se le prohíbe, sabiendo de antemano que es necesario administrar? Sé que se maneja el secreto profesional, pero hoy en día también se sabe que los mismos creyentes tienen abogados defensores que pueden investigar qué procedimientos se realizan dentro del hospital. Yo creo que Bien, ¿qué esto se es puede una hacer? pregunta. Recordemos que vivimos en un estado laico. Esto quiere decir que sí se respetan todas las creencias religiosas, por supuesto. Si recuerdan en la matriz de 7x5, uno de los factores importantes, lo voy a poner, es justamente tener los procesos clínicos perfectamente garantizados, protocolizados. Déjame ver dónde están. Seguridad de los procesos clínicos, que justamente va con la seguridad en los dispositivos médicos, medicamentos, hemoderivados y vacunas. Ahora, ¿qué sucede con esto que nos comenta? Desafortunadamente, cuando no existe una cultura real de los procesos clínicos, podemos llevarnos por temas que pueden estar bien o mal intencionados relacionados con la fe. En este contrato que se puede proponer o incluso en los contratos que se hacen de atención al paciente, muchas veces se puede poner por escrito totalmente, usted autoriza a que el profesional de la salud o la institución va a hacer todo lo posible por mejorar la calidad de atención, por mejorar la calidad de vida, por mejorar el procedimiento en pro de salvarle la vida al paciente. Y cuando existe esa firma dentro del marco legal, entonces esa institución va a estar protegida. Sí hay mecanismos en los cuales la institución y el profesional de la salud se pueden proteger legalmente. Ya será cuestión de que cada uno de los departamentos legales de la institución lo pueda dar a conocer, pero sí hay un marco legal de protección en este tipo de casos, ¿no? Sí, pues eso es un dilema ético, precisamente porque es un dilema ético, existen estos protocolos, Daniel. Claro. Entonces, obviamente, por eso se siguen paso a paso y esta recomendación o esta parte de este plan estratégico, pues está muy centrada a ese tipo de problemáticas. Déjame Sí. te leo otro de las preguntas de Lucía. Dice, felicidades. Hay que hacer conciencia en el personal y el paciente y la familia. Es difícil empezar a hacer cambios, no nos da miedo. ¿Qué opinas de su comentario de Lucía? Nos da miedo y me regreso un poquito a lo anterior que comentó. Sí son temas éticos, recordemos que en temas éticos es salvar la vida, la funcionalidad y al último la estética. Entonces, por supuesto, entramos a temas éticos y bioéticos, pero como profesionales de la salud y también como personas civiles que somos, mantengamos estos protocolos en pro de esa seguridad del paciente. Ahora, a esta pregunta, sí nos da miedo. Tenemos una cultura, como lo mencioné, hay que promover la cultura del no culpable, pero hay que promover la cultura del responsable. ¿Cómo empezamos a generar ese cambio? Tratando justamente de cambiar esas creencias limitantes. ¿Cómo cambiamos esas creencias limitantes? Acercarnos a personas que no piensan igual que nosotros. Parece algo contradictorio, pero el hecho de platicar con una persona que piensa distinto a nosotros nos va a empezar a abrir un panorama. Seamos muy proactivos, muy pro derechos humanos, muy pro género. Hablemos con alguien que quizás no sigue este tipo de lineamientos y puede ser muy conservador, que puede ser, incluso lo podemos pensar de manera como retrógrada, que no está actualizado en los comportamientos. O si somos así, hablemos con el otro lado. Eso nos va a hacer que cambiemos esas creencias limitantes y nos va a permitir entender al otro. Y nos va a permitir entender nuestro comportamiento. Nos da miedo, sí, todo cambio nos puede dar miedo, pero lo más importante es que cuando te da miedo, estás mucho más cerca de lograr un objetivo y de generar ese cambio. Muy bien, qué bonito. Patricia Guerrero dice, excelente exposición. Cuando hablamos de experiencia del paciente en pediatría,
¿cómo se podría medir? Híjole, ¿cómo se podría medir? La mamá, con la mamá, Es pienso yo. hasta ese punto. Y puede ser, si hablamos de pediatría, pues va a ser no neonato, ¿no? Desde los 28 días hasta los 18 años, ¿no? Y de ese gran universo, pues vamos a tener que recortarlo. Si hablamos específicamente de la experiencia de ese paciente, de un paciente pediátrico. Pero además están los cuidadores primarios, que puede ser la mamá, la abuelita, el papá, el tutor legal. Muchas veces es la enfermera que lo está cuidando, porque a veces la mamá no va a poder pasar todos los días a terapia intensiva si es que está en terapia intensiva ese paciente. Entonces, sí es bastante compleja esa pregunta, pero empecemos por delimitar quiénes van a ser esos actores cercanos a ese paciente. Y empecemos a medir cuáles son las expectativas. La expectativa de la enfermera o del médico tratante va a ser salvarle la vida. La expectativa de la madre es salvarle la vida. La expectativa del padre es salvarle la vida o que mejore su calidad de vida. Empecemos por ahí. Vamos a definir cuáles son esos valores que necesitamos para medir la experiencia del paciente pediátrico, en qué área está, qué es lo que requiere. Yo estos días he estado en hospitales infantiles, se me parte el alma. Le agradezco a esa gran arquitectura, a Dios, Buda, como le quieran llamar, porque tengo una gran fortuna de tener a mi hija sana, pero le pido también a ese ente existente o lo que sea, que pueda ayudar a esas personas que están transitando por situaciones de vida extremas. Y regresamos a la mirada. Si yo te veo con sorpresa, con horror, con miedo, con ternura, con compasión, ya le estoy mejorando la experiencia de vida a ese paciente. Bien, Dani. Carmen nos dice, María del Carmen dice, volviendo al dilema ético, dice, ninguna religión está por encima de la ley. Para ello se debe de llegar a acuerdos en el Comité de Medicina Transfusional para estos casos con dilemas bioéticos. Bueno, es el comentario de Carmen. Y hay una pregunta acá de Catalina Sosa, donde dice, ¿dónde cree, o sea, es pregunta, que radique que el trabajador obtenga el sentido de pertenencia? En la confianza. En la confianza en su institución y más allá de la institución, en sus líderes y en sus compañeros de trabajo. Cuando tú generas confianza en un grupo determinado, donde tú puedes expresar, hoy me siento mal, donde tú puedes expresar, hoy me siento bien, ¿en qué te ayudo? De manera real, de manera que el otro sienta que no te está debiendo un favor. Ahí generas confianza y ahí generas pertenencia. Y el liderazgo de personal, porque no hablamos de los directivos, sino porque llega un momento en que la persona o esa enfermera ya sabe liderar esa actuación. Yo pienso que ahí es donde ya se siente con esa parte importante para poder obtener ese sentido de pertenencia, donde ya ella ya domina toda esa parte de su actuar diario. Identificación de lo que requiere su equipo. ¿No? Es. Reitero, no es nada más roles y responsabilidades, es aptitudes y actitudes. Así es. Muy bien. Lorena Rojas nos dice, hola, buenas noches, excelente ponencia. Estamos pleno siglo XXI y aún seguimos con eventos adversos, pese a que sabemos y tenemos mucha información sobre el tema de seguridad del paciente. ¿Qué cree que haga falta para concientizar al personal de enfermería para evitar y darle la importancia que se merece? Yo en realidad creo que al personal de enfermería le hace falta muy poco. Sí. Quizás regresarnos a esta parte que comentó Jefe un poco del liderazgo, de hacer un liderazgo transformacional, por supuesto es importante. Tienen toda la parte de calidad de atención, de humanismo, es algo que lo caracteriza, pero algo que quizás le hace falta un poquito es la parte de empoderamiento, y uno de los caminos de empoderamiento es la investigación. Así es. Sí, fíjate, en días pasados se efectuó una investigación con respecto a seguridad, y claro que los porcentajes en cuanto al reporte de los eventos adversos, pues iba de 70% de 0 a 2 reportes
como mínimo en un año. Entonces, eso significa que no hay esa cultura del reporte que debemos de tener. Claro. Entonces, sí está difícil. En días pasados, platicando con un grupo de alumnos que tenemos en un diplomado acá en Monterrey, nos hacían, yo sé que muchos hospitales tienen el sistema abierto de reporte de eventos a través de un código QR. Ahí pueden ellos meterse y hacer el reporte de una forma anónima, que a lo mejor eso es lo que nos falta, ¿verdad? Que se haga de manera anónima para que se pueda dar cuenta a las autoridades en dónde están pasando los eventos, ¿verdad? Esos que no se reportan, esos que se quedan escondiditos por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, y tiene que ver con esto que mencionábamos, la cultura, genera una cultura del no culpable. Y eso se genera a través de la confianza. Sí, si yo confío en mi jefe, le digo, está pasando esto, y sé que mi jefe no me va a decir, es que es tu culpa, y es que tú hiciste, ¿no? Tenemos mucho, y es que tú, simplemente cambiemos. A que me vayan a correr, porque eso es a lo que en algún momento, pues es que si yo reporto, si yo digo, pues me van a correr, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pero yo creo que las autoridades, ¿verdad? Que hagan de una manera anónima esos reportes, ¿verdad? Fue una de las conclusiones del trabajo. Bien, dice Patricia, excelente. Gracias. Y Miguel, dice Miguel, yo creo que es la última pregunta, Dani, que te hago porque ya estamos sobre el tiempo. Dice, la comunicación con la otra parte, ayudando a que se preparen a los pacientes de diferentes creencias religiosas de una manera más segura, tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico, los protocolos bien seguros, ayudando a brindar seguridad a esos pacientes de diferentes creencias religiosas. Hablando de protocolos preoperatorios, la urgencia es diferente. Esos son comentarios aislados de Miguel. Sí, aquí tratando de complementar, y regresando también a un comentario anterior que hablan de los protocolos, y regresando al comentario anterior que hice, México es un país laico. En cuestiones de salud tenemos que tener el protocolo sin meternos en rollos más allá de lo ético y bioético, sin meternos en rollos políticos, sin meternos en rollos de religiones, que son temas que pueden ser muy sensibles, pero si nosotros brindamos la información técnica de cómo es el protocolo, de lo que se tiene que seguir, y lo comunicamos de esa manera y damos ese contrato, esa hoja de compromiso, se me olvidó ahorita el nombre de consentimiento informado, que eso es un documento muy importante, y no nos salimos de ese marco, podemos reducir el riesgo de la demanda que estaban comentando, y podemos aumentar el factor de beneficio para nuestros pacientes. Sí, nada más para dar contestación a Marisela Vega, dice, después de que se realice el reporte del evento adverso, ¿cuál es el siguiente paso? Es el análisis. O sea, se tienen que analizar el por qué se surgió ese evento, y es para que no se vuelva a presentar. Hacer medidas para que no se vuelva a presentar. Eso es lo más importante, ese análisis y la aplicación de esas estrategias para que no se vuelva a presentar ese evento. No es punitivo, ¿verdad? No es para encontrar. Y recordarles que desde que identificamos la cuasifalla, ¿sí? Así no es esperar a que se presente, ¿sí? Desde ahí nosotros reportar, desde que vemos que una camilla, que la antisepsia del paciente, que necesitamos conocimiento, capacitación, hay una pequeña falla. Desde ese momento tenemos que detener el proceso de que se presente un evento adverso o un centinela. No dejemos avanzar estos problemas, no los dejemos avanzar.